Hey, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, hoy os traigo un vídeo bastante especial. ¿Por qué? Porque es el primer vídeo que hago ya con 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias, sobre todo al Gafe423 por ese último empujoncito. Y como la mayoría de mis últimos suscriptores sois mexicanos, he decidido reaccionar a algo de vuestro país. Algo que me llevabais mucho tiempo pidiendo, no en sí, a un hecho histórico que no está para nada olvidado en México, que es bastante relevante y que sigue todavía en el recuerdo de los mexicanos. Más bien, no es a un hecho histórico en sí lo que vamos a reaccionar, sino a una unidad militar histórica que participó en uno de los hechos más traumáticos de la historia mexicana, como fue la guerra contra Estados Unidos, donde México pierde el 60% de su territorio de aquel entonces, ¿vale? Entonces vamos a reaccionar al batallón de San Patricio, a un batallón conformado sobre todo por soldados irlandeses y alemanes que lucharon a favor de México, y me interesa conocer los motivos, por qué unos irlandeses fueron a luchar a México en contra de los Estados Unidos, siendo que también Estados Unidos recibió mucha inmigración por parte de Irlanda. También a su vez quiero comentaros a modo anecdótico que los irlandeses también tomaron parte en muchas batallas de la historia de España, a favor de mi país, sobre todo contra los ingleses en el siglo XVI. Bueno, ya todos sabemos la rivalidad que hay entre Irlanda e Inglaterra. Y bueno, nada, dicho esto, vamos allá con el vídeo. De verdad, me interesa bastante este periodo, me resulta bastante curioso el hecho de que irlandeses pues se fueran a combatir a México en este siglo XIX, en aproximadamente alrededor del año de 1847. Así que vamos allá y vamos a descubrir cómo era el batallón de San Patricio. Vídeo del canal Main Watchers, vídeo que os recomiendo, canal que también os recomiendo. Os dejaré todas sus enlaces, todas sus redes sociales en la descripción y en tarjetas, ¿vale? Que ponga el vídeo. También algo que quiero comentar antes de empezar con el vídeo a modo anecdótico, a modo de cultura general, es que muchas veces observamos el tema de San Patricio no relacionado con la cultura irlandesa. De hecho, hay un día que se celebra en varios países del mundo. San Patricio básicamente es el patrón de Irlanda, ¿vale? Así como España, por ejemplo, tiene la Inmaculada Concepción de patrona, que por ejemplo es hoy, el día de la Inmaculada Concepción, pues Irlanda tiene a San Patricio como su patrón, ¿vale? Por eso veréis mucho en la cultura popular irlandesa el tema de San Patricio, ¿vale? Que se repite mucho. San Patricio fue un grupo de soldados europeos, principalmente irlandeses y alemanes altamente efectivos, que defendieron la patria mexicana del invasor durante la guerra contra los Estados Unidos. Hoy, en Main Watchers, conoceremos esta apasionante y heroica historia. Todo empezó con el caballero John O'Reilly, joven irlandés nacido en el poblado de Clifden, que emigró a la recién independizada Texas, donde se unió al ejército. Durante su tiempo ahí, fue testigo de cómo los extranjeros eran tratados con desprecio y desconfianza por ejercer la religión católica, mientras que la amplia mayoría... A medida que iba reflexionando sobre el vídeo, ya me iba, digamos, enterando un poquito de por qué los irlandeses pudieron luchar contra los estadounidenses. Como sabréis, Estados Unidos es un país de mayoría protestante, mientras que Irlanda, al igual que México y España, son países de mayoría católica, y esto ha dado lugar a muchos enfrentamientos. Y bueno, me imagino que la religión estará detrás de este batallón en sí. La mayoría de tejanos y estadounidenses eran protestantes. Esto fue aprovechado por el ejército mexicano, que ofrecía grandes extensiones de tierra a todos los estadounidenses católicos que se unieran a su armada. Gracias a las increíbles habilidades militares de O'Reilly, logró ascender de grado hasta llegar a teniente. Pero todo cambió cuando Estados Unidos anexó Texas a su territorio. México había amenazado a los Estados Unidos de que en caso de aceptar a Texas en su unión, este le declararía la guerra. Así que, anticipándose a este hecho, Estados Unidos empezó a planear la invasión a su vecino del sur, enlistando batallones, construyendo armas y bloqueando desde ese momento varios puertos mexicanos. O'Reilly
quien fue llamado para iniciar la guerra, decidió entonces no luchar por un país que no representaba sus ideales, y en un hecho sin precedentes en el ejército estadounidense, desertó de la armada y se unió a las fuerzas mexicanas acompañado de otros 70 hombres europeos. En el lado mexicano, algunos extranjeros más se le unieron, y fue en la primera batalla de la guerra donde participaron por primera vez. Como parte de la artillería mexicana, lucharon en la batalla de Palo Alto, cerca de Matamoros, pero la pólvora de mala calidad que utilizaron, así como las armas de más de 100 años de antigüedad y el avasallador poder estadounidense, provocaron que los hombres que no murieron en el enfrentamiento se retiraran hacia el sur, a la ciudad de Monterrey. Aún así, gracias a su valor, se creó clandestinamente el Batallón de San Patricio, conformado enteramente por extranjeros, y en Monterrey las filas del batallón se engrosaron, hasta llegar a 300 hombres. Fue en la batalla de Monterrey donde su valía se hizo evidente, pues contando con mejor armamento, lograron repeler al ejército estadounidense de tomar la ciudad en 2 ocasiones. El general estadounidense Zachary Taylor, viendo que era casi imposible tomar la ciudad, decidió abandonar el ataque, pero por una increíble coincidencia del destino, el comandante mexicano Pedro Ampudia se rindió justo en ese momento, y haciendo un acuerdo con los estadounidenses, logró un armisticio, por el que el ejército mexicano abandona la ciudad hacia el sur, evacuando personal, armamento y provisiones. Aún así, muchos patriotas no quisieron abandonar la ciudad cuando el armisticio terminó, obligando a Taylor a bombardear violentamente todo Monterrey. El invasor atacó, topándose ahora con poca pero feroz resistencia. Finalmente, la ciudad cayó después de una dura batalla. Los estadounidenses destrozaron y saquearon todo en su interior, ocasionando un desastre. El ejército mexicano que abandonó Monterrey se reorganizó en San Luis Potosí, donde se encuentra con el presidente Santa Anna, quien con casi 20,000 hombres marcha hacia el encuentro con Zachary Taylor. El combate lo tendrían cerca de Saltillo, en la región de la Angostura, donde se desató la que es considerada como una de las batallas más duras de la historia mexicana. El Ejército Nacional, junto con el Batallón de San Patricio, lucharon como bárbaros encolerizados en contra de los invasores, causando fuertes bajas entre los estadounidenses y capturando parte de su armamento. En un momento de la batalla, un reducido y desorganizado ejército estadounidense se enfrenta a su inminente aniquilación. Incluso en un momento, un soldado exclama a Taylor: «General, estamos perdidos», a lo que este contestó: «Lo sé». Bueno, hay que decir, antes de continuar con el vídeo, que los irlandeses, como ya dije al principio, son reconocidos por ser uno de los pueblos más bravos del mundo. O sea, la cantidad de batallas en las que han luchado ha sido espectacular. Ya digo, han estado en todos y por norma general suelen ser un pueblo bastante guerrero. Aquí vemos que el batallón alcanzó una cantidad de 300 miembros, que suele ser una cantidad, bueno, pues similar a la que tiene hoy en día un batallón estándar, quizás algo menos, ¿no? Los batallones hoy día estándar pues suelen tener algo más, quizás en torno a los 500 hombres, pero bueno, para aquella época 300 hombres ya era una cantidad bastante suficiente para dotar de un batallón entero. Entonces, bueno, estamos viendo aquí compases de la guerra, ¿no? También quería comentar algo de lo que se habla quizás poco en esta guerra de México contra Estados Unidos, que probablemente fue una de las mayores que se han librado en América, junto con con la guerra del Pacífico, perdón, entre Chile, Perú y Bolivia, que también fue una gran guerra. Pero se habla poco, cuando se habla de esta guerra, de lo que hicieron los estadounidenses, ¿no? Antes de la guerra. Durante los años 20 de ese mismo siglo, y en especial durante la primera década del siglo XIX, Texas no pertenecía a España, no pertenecía al virreinato de la Nueva España, pertenecía a lo que es el territorio de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Se produce un cambio justo antes de la independencia de México entre el rey español Fernando VII, un cambio que los españoles obviamente sabemos que fue desastroso, pero se produce ese cambio, ¿no? Entre la Florida y Texas, es decir, se le entrega la Florida
a Estados Unidos y a cambio se obtiene Texas. ¿Qué pasa? Que en Texas ya vivían muchos colonos estadounidenses para aquella época. Unos meses después, México se independiza, por lo tanto España queda expulsado de lo que es el continente americano. Todavía posee algunas posesiones, valga la redundancia, en el continente de América, pero lo que es el territorio continental americano, ya España ya pierde totalmente su territorio. Entonces, ese territorio de Texas pasa a formar parte de México, pero los Estados Unidos, de manera ilegal, llenan a Texas, o llenan no, pero sí que promueven la emigración ilegal a Texas de colonos. Entonces, bueno, pues como que va aumentando la población estadounidense dentro de Texas de manera ilegal y eso origina, bueno, pues una de las causas de la guerra, que al final había población que no se sentía identificada con, digamos, con el gobierno. Entonces, bueno, esto es algo que no se comenta mucho cuando se habla de la guerra, toda esta inmigración ilegal de Estados Unidos, pero es algo que me parecía quizás destacable, ¿no? para comentar en el vídeo. Y es aquí cuando se da uno de los más inexplicables sucesos de la guerra, que muchos solo pueden atribuir a una traición. Pues los más de 16,000 hombres restantes de Santa Anna, a punto de obtener una merecida victoria, se retiran sin ninguna razón, sin finalizar la batalla, en un error táctico que dio la derrota a los mexicanos, y que al día de hoy no se logra explicar con claridad. Por su alta competencia, el Batallón de San Patricio se ganó el título oficial de Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, por orden del propio presidente Santa Anna. La batalla siguiente fue la de Cerro Gordo, en Veracruz, pues tropas estadounidenses habían desembarcado en la ciudad y el ejército se preparó para su defensa. Las tropas estadounidenses avanzaron con determinación, pero una numerosa resistencia mexicana comenzó a diezmar sus ánimos. Antes de que se dieran cuenta, los invasores estaban sufriendo de una brutal paliza, pero un pequeño grupo de refuerzos estadounidenses que llegó por sorpresa al frente mexicano causó pánico entre los soldados nacionales, quienes confundidos huyeron del lugar, siendo otra derrota para el país. Entre los generales mexicanos, la noticia se corre con rapidez y tristeza. Cerro Gordo ha caído. Ahora el país está completamente expuesto al ataque invasor. La última acción del Batallón de San Patricio fue la batalla de Churubusco. Avergonzados por la derrota de Cerro Gordo y reducidos a las faldas de la capital, el Batallón de San Patricio decidió dejarlo todo en ese último encuentro. Junto con ellos, el Batallón Bravo y el Batallón Independencia se atrincheraron en su último reducto, el convento de Santa María de Churubusco. Es curioso como pese a ser brigadas internacionales, ¿no? Lo que se conoce como voluntarios de otros países, que ya antiguamente tenían su importancia, o sea, lo vemos ahora incluso con la guerra de Ucrania, con la legión extranjera, pues ya antiguamente veíamos estas brigadas conformadas por extranjeros. También pasó lo mismo en la guerra civil, que hubo brigadas de voluntarios en ambos bandos, con la guerra civil española hablo. Y lo vemos aquí, pero lo que más me llama la atención es quizás la valentía que tenían en aquella época extranjeros para defender otro país que no era el suyo hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Es algo que seguramente hoy ya nunca más volveremos a ver. Como gente de otro país defendía hasta la muerte misma, hasta las últimas consecuencias, porque aquí estamos hablando de un momento de la guerra donde los Estados Unidos ya habían entrado por ambos frentes, donde cercaban cada vez más la capital, estrechaban el sitio. Y bueno, la situación era ya desesperada. Entonces es destacable la valentía que tuvieron al enfrentarse ya sabiendo que lo más probable era la derrota. Entonces bueno, pues es de destacar, ¿no? Y yo creo que por eso también ha quedado en el imaginario colectivo mexicano este batallón. La batalla fue emotiva y valerosa, y se cuenta que, estando al borde de caer la capital, los soldados mexicanos pelearon como nunca. Las balas de cañón se terminaron, seguidas de las municiones, pero los batallones comenzaron a disparar piedras como proyectiles.
Por desgracia, una bomba estadounidense cayó en el depósito mexicano de pólvora, acabando con las esperanzas nacionales, pero no con el coraje del batallón de San Patricio, pues cuando la bandera blanca de rendición fue izada, el general Patrick Dalton la derribó para seguir combatiendo. Pero era muy tarde, todo quedó en silencio. Cuando los estadounidenses entraron al convento, le exigieron al general mexicano Pedro Anaya que entregara toda su pólvora y municiones, a lo que contestó desafiante: si la tuviéramos, no estarían aquí. Los castigos para los patricios capturados fueron terribles, pues casualmente habían participado en las batallas más duras para los estadounidenses. A los traidores, aquellos que se unieron a México después de declarada la guerra y donde se encontraba Patrick Dalton, se les colocó una soga en el cuello y se les obligó a mirar hacia el castillo de Chapultepec, justo cuando la bandera estadounidense sustituyó la mexicana, representando el hecho de que su causa, aquella por la que lucharon tan duro, había sido perdida. John O'Reilly, a quien se le había obligado a mirar, entonces gritó: ¡Fuego! ¡Fuego! A lo que sus compañeros contestaron: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Irlanda! ¡Viva la libertad! En ese momento, la tabla donde estaban equilibrados se desplomó. Cuando decía la valentía que tenía esta gente, ¿no? de estas épocas, me refería especialmente a esto. También es curioso ver cómo para una historia siempre hay dos partes, ¿no? Para un lado fueron héroes, para otro traidores. No deja de ser curioso. Obviamente el castigo a mí me parece severo castigo. Es cierto que muchos habían desertado del ejército y bueno, normalmente cuando desertas de un ejército el castigo suele ser pues ¿no? Pero sí que no deja de ser muy simbólico el hecho. Está cargado de simbolismo este evento. No quiero llamarle ejecución porque bueno, pues YouTube al final se pone un poco travieso, pero sí que los yankees se encargaron de cargar el evento de simbolismo, ¿no? Justo con el cambio de la bandera, ¿no? Como para deciros: mira, os hemos ganado, vuestro sacrificio ha sido inútil porque ahí ondea nuestra bandera. Es duro, ¿eh? No deja de ser duro. Yo obviamente no lo contemplo de manera objetiva y neutral. Yo obviamente creo que esto es un evento que cambia, si no la historia de la humanidad, probablemente la historia reciente. Porque al final esta guerra es clave tanto para México como para Estados Unidos. Se arrastra mucho de esta guerra en México y los estadounidenses se aprovecharon mucho de esta guerra. Es decir, Estados Unidos no sería lo que es hoy en día si no fuera por esta guerra y todo el territorio que conquistó. Por tanto, obviamente yo no lo veo de manera neutral, por eso me parece duro. Seguramente los de Estados Unidos lo ven de manera distinta, ¿no? Lo ven como que esta gente recibió su merecido castigo. Pero al final, para los que lo vemos del lado de México, y no lo digo porque mis seguidores sean la mayoría mexicanos, sino porque yo creo que hay un nexo común entre españoles y mexicanos, que va mucho más allá del idioma, por supuesto. Pero es duro y a la vez, sobre todo, se destaca la valentía de la gente antiguamente. Era distinto, era una cosa que hoy en día seguramente no tenga nada que ver. O sea, y lo digo muchas veces cuando hago críticas sobre la sociedad y así, pero wow, es duro, simplemente una palabra, es duro ver todo el simbolismo, ¿no? que les aplicaron y el castigo. Y sobre todo ver con la valentía en la que lucharon. Aquellos que se unieron a México antes de declarada la guerra fueron marcados cual ganado con una enorme D de desertores, en especial John O'Reilly, o como había sido rebautizado con cariño en México, Juan Relay, a quien no solo se le marcó con una D al rojo vivo en una nalga, sino también debajo de su ojo derecho. Juan Relay fue obligado a realizar trabajos forzados, de donde desapareció misteriosamente un año después. Más adelante, el historiador Robert Miller se encontró en una pequeña parroquia de Veracruz un registro de defunción a nombre de Juan Relay, quien, según databa en la nota, murió en 1850 por culpa de su alcoholismo.
Ese mismo año, el ejército mexicano tomó la decisión de disolver al valeroso batallón de San Patricio. En su honor, se dispuso una placa en la Ciudad de México, con el nombre de 71 de los Patricios. Varias calles por toda la República llevan el nombre de mártires irlandeses. Además, en la Cámara de Diputados, donde se encuentran escritas con oro los nombres de muchos héroes mexicanos, se puede encontrar también Batallón de San Patricio. El gobierno de México donó al pueblo natal de Juan Relay, Clifden, una estatua en su honor, poblado donde cada 12 de septiembre se iza con honores la bandera mexicana, en el aniversario de la ejecución del batallón. Bueno, no quiero extender mucho más el vídeo. La verdad es que ya está todo dicho, sinceramente. O sea, poco más puedo aportar. Lo que sí me gustaría quizás destacar es lo bonito que es que su nombre y los homenajes todavía resuenen a día de hoy. Es decir, no se haya borrado esta parte de la historia, su sacrificio no haya sido en vano, porque por lo menos está en el recuerdo de la gente, de los mexicanos, y puedan llegar sus historias a nuestros días. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado, especialmente y los españoles quizás somos expertos en eso, cuando te enfrentas a Inglaterra y Estados Unidos y en general el mundo anglosajón, que es que ellos tienen una capacidad o saben hacer una cosa muy bien, que es escribir la historia a su favor. Y esto es algo que pocos países lo hacen tan bien como ellos. Y por lo menos tenemos la suerte de que en el imaginario colectivo todos estos personajes, todos estos héroes, porque yo obviamente en esa guerra iba del bando de México, y vuelvo a repetir, no es porque por agradar a nadie, lo es porque lo siento de verdad, porque creo que me pareció una guerra injusta por parte de los Estados Unidos. Se aprovechó de ciertos factores y sobre todo la manera con la que terminó esa guerra, anexionándose más del 60% del territorio. Me parece una auténtica barbaridad. Yo entiendo obviamente que ganes una guerra y exijas un pago, eso está bien, es obvio, pero el 60% del territorio me pareció completamente un abuso. Entonces, bueno, pues yo obviamente también a esta gente la veo como héroes, sobre todo por la valentía también que demostraron de luchar hasta el final, incluso muchos a sabiendas de lo que le pasaría después de la guerra. Pero bueno, me alegra por lo menos que a día de hoy podamos celebrar la vida de estas personas, podemos celebrar la lucha de estas personas y podemos honrarlas todavía, que realmente es lo único y lo mejor que podemos hacer. Porque obviamente la historia es la historia no se puede cambiar, como digo yo, la historia es la que es, pero lo que sí podemos es honrar a la gente, bueno, pues que contribuyó, ¿no?, a las causas nacionales. Y bueno, chicos, no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por los 100.000 suscriptores, muchísimas gracias también a los suscriptores mexicanos ahí que me han dado este último empujoncito, así que este vídeo es para vosotros. Y nada, simplemente que disfrutéis del contenido y, como digo siempre, un saludazo a todos, chicos, y nos vemos en la próxima. Adiós.